Es decir, esto es lo que se acepta hoy en día, o lo que está aceptado por más cantidad de gente. Se acepta que hace 1.000.000 de años aproximadamente nos comunicábamos, no entiendan las palabras literalmente, hay que hacer un poco de esfuerzo, nos comunicábamos, las especies humanas que había sobre el planeta, que no éramos nosotros, con un código mixto, digámoslo así, ni música ni lenguaje. Esto es lo que dice aquí. La música y el lenguaje poseen un origen común. Hace 1.000.000 de años más o menos, Neandertal tampoco existía. Hombre de Heidelberg, que es su predecesor, tampoco existía, o empezó a existir por ahí, pero Antecesor, que es su predecesor, sí existía. Es decir, nosotros no venimos de Neandertal ni viceversa. Neandertales vienen de una rama. Nosotros y los Neandertales nos extinguimos hace 1.000.000 de años aproximadamente. Bueno, a este asunto se le ha llamado de diferentes formas: protolenguaje, según Bickerton; musilenguaje, según otros. Lo que hay que entender es que, claro, nos vamos más atrás, cada vez el control motor es menor, luego hay, en la evolución, hay menos consonantes, y no es que tenga que haber más vocales, digamos así, hay más proporción de sonido vocal que de sonido consonántico, que no vamos a entrar, no se puede. Más allá de lo que reconstruyen los lingüistas, es difícil reconstruir las cosas, pero se pueden suponer, se pueden conjeturar, etc. Esto no le preste mucha atención ahora, lo veremos en la próxima conferencia. El análisis schenkeriano, los famosos ursatz, un método de análisis para intentar ver si la armonía occidental tiene algo que ver con el significado en música o no. Pero hay otros enfoques, solo que remeda muy bien la forma del árbol. En realidad, esta metáfora es muy bonita, es de Nauta, un anatomista cerebral. Dice que las especies son como las hojas caídas de un árbol que ya no existe. Es decir, no hay que pensar en árboles de 2 dimensiones, como los diagramas de flujo, sino de árboles en 3 dimensiones, con muchas ramas, y árboles que ya no están. Esto es lo que se quiere decir. Pues aquí tenemos a los 5 candidatos que estaban presentes durante el último 1.000.000 de años. Bueno, realmente Homo sapiens no estaba, pero este sí, este es Homo ergaster. Esta es la rama que se separó y de la cual no procede ninguno de los siguientes, se extinguió, pero se conoce. Aquí es la primera ocasión que hemos documentado. El endocastro, ¿saben lo que es? El endocastro es un molde del cráneo, de cualquier cosa. Yo encuentro una concha, un cráneo, meto yeso, no rompo el cráneo, pero en fin, rompo la concha y me queda, por ejemplo, las cócleas de los neandertales se han reconstruido así. Un huequito que hay ahí, pero yo lo relleno, rompo el molde y me queda la forma de la cosa, ¿no? Pues esta es la primera, es decir, esta estructura es una estructura cerebral, se llama área de Broca, está aquí en el lado izquierdo, la que me permite a mí tocar el violín, controlar, bailar y ser diestro o más hábil con una u otra mano. Se puede rastrear hasta 2 millones de años en todas las especies que llevan delante Homo, en las que van a los primates no. Es decir, Homo ergaster ya tiene rudimentos de eso, y además de otra cosa que está aquí en el lado derecho, y ayer mismo salió una noticia también, han demostrado que los hablantes de lenguas tonales, ahora les mostraré lo que es, el opérculo temporal derecho, es decir, el punto más exterior de este hemisferio, es decir, que los que hablamos lenguas articuladas, como los aquí presentes, y los que hablan, por ejemplo, cantonés o griego clásico, al final de la clase lo aclararé, hacen más uso del del opérculo temporal derecho que nosotros. Si nos sentaran debajo de una escala y nos pusiéramos a hablar o escuchar habla, pues se vería que Broca y Wernicke están muy activas, las auditivas, cosas en el canal las pueden buscar, pero resulta que los que hablan lenguas tonales, una lengua tonal que no me quiero anticipar, ahora lo entenderán, pues también en el lado derecho se activa un área muy pronunciada. Y en Homo ergaster, en los endocastos de Homo ergaster, esto también aparece, está documentado. Ahora la veremos también. Es amiga conocida por internet, y nos hemos visto en persona. Ian Ford es una paleoantropóloga, es la número 1 en Homo ergaster y en muchas cosas del mundo. Ella fue la que encontró esto, es decir, no en la izquierda, sino en la derecha. Homo ergaster presenta una cierta protuberancia, mientras que los demás no. Pero es una historia que retomaremos al final de la clase.
dentro de unos minutos. Les voy a presentar. Él es Homo ergaster, por supuesto ya usaba piedras y percutía, no consta que usara el fuego, pero es posible, mientras que él es Homo habilis, y lo llamamos habilis por eso, ya hacía industrialítica, que se le muestra también con 2 piedras, igual que ergaster. Esta se extinguió y se extinguió, pero habilis sí que dio origen a Homo erectus, que se extinguió solo hace 300.000 años. Las 2 Venus más antiguas que tenemos tienen más de 300.000 años. Es decir, Homo sapiens o Homo sapiens arcaicos u Homo erectus. Es la Venus de Tantan y la Venus de Berekat Ram. De todo lo que hablo está en el canal, como os he dicho antes, lo pueden buscar. Y si no, cuando lo subamos, pues muchas cosas estarán consignadas. Es decir, ergaster, que se extinguió hace bastante, hace 1 millón de años. Habilis, que se extinguió también hace unos 800.000, quizá después. Erectus, que llegó mucho más cerca de nosotros, hasta hace 300.000. El hombre de Heidelberg, porque estos parecen humanos modernos, pero no lo son. Son los antecesores del Neandertal. Es decir, hace 1 millón de años, de la rama de Erectus, que venía de África, se extinguió un linaje que llevó al Neandertal y otro que llevó a nosotros. Hay una especie que se llama antecesor, que algunos no aceptan. Estoy hablando ahora de la sima de los huesos, de Burgos, de Arzuaga, el mayor yacimiento de neandertales. Cuando decimos neandertales en Atapuerca estamos diciendo las 3 especies. Neandertales, él es Miguelón de Atapuerca, es el cráneo más completo. Su especie predecesora, que no es neandertal, pero es su predecesora, hombre de Heidelberg, mucho más altos, más esbeltos, y antes que ellos, antecesor, y ahí estaríamos en torno al 1 millón de años, es decir, los tiempos o el límite, digamos así, del protolenguaje. Y antes, bueno, pues antes algo habría también, ¿no? Cuando se dice protolenguaje, se está dando a entender que ya hay cosas como canciones para objetos y personas, o vocales, o consonantes, o algo, o gritos. Oye, se puede gritar de muchas formas, por supuesto, y se pueden hacer todo tipo de... Realmente, al menos las cuerdas de Homo sapiens, la cavidad articulatoria puede imitar prácticamente cualquier sonido de la naturaleza. Y con toda probabilidad, otras especies ya prestaban atención al canto. Hombre, para comer, digo, no digo para saber quién canta, quién no, quién grita, para huir, para comer y para no ser comido. Es decir, que todas estas cosas, las habilidades auditivas que no vamos a tratar aquí hoy en detalle, tienen un valor de supervivencia muy importante. Una cosa es lo que yo produzco, sé producir, otra cosa es lo que hago realmente, y otra cosa es lo que realmente el oído, no el mío y el de cualquier criatura viva, lo oye todo el tiempo. Mientras que la vista, aunque es muy precisa para ciertas cosas, solo ve lo que enfoca. Es decir, a efectos de supervivencia, sobre todo de noche o en épocas remotas, cuando vivían los dinosaurios, también había mamíferos, solo que eran muy chiquitillos, son los precursores de todos los mamíferos actuales. Vivían de noche, claro, para no ser devorados, se llamaban primate, es uno. Tengo algunos por aquí, pero tampoco eso tiene más interés ahora. Es decir, distinguir lo que hacen otros y distinguirlo con mucha precisión es algo muy útil para sobrevivir. Bueno, pues ellas son las 5 especies que estaban presentes aquí hace 1 millón de años. Quizá ergaster no, eso tampoco se puede saber. Ergaster es el primero en el que se ha documentado una protuberancia, pero no en la izquierda, que también, para el habla y esas cosas, sino además en la derecha. Ella es la autora del descubrimiento. Y estas sí, todas son, bueno, este también lo llamamos Homo de hecho, aunque divergió, es decir, habilis, que ya construía herramientas, etcétera, erectus, y de erectus una rama que lleva a Heidelberg y a Neandertal, y otra rama que lleva a los humanos. Lo he dicho antes, si el Neandertal y el Cromañón tenemos las 2 mismas mutaciones, porque las tenemos, también el Max Planck, incluso catalanes y gente de España está trabajando, genetistas, en estos temas. Si cromañones y neandertales tenemos las mismas 2 alteraciones, son nucleótidos en las cadenas, en ciertos sectores de ciertos genes. Heidelberg también, porque Heidelberg es la especie que precede de la cual surgen los neandertales.
Bueno, pues con Miguelón dejamos a estos personajes y avanzamos un poquillo. Ahora nos hemos situado hace 50.000 años aproximadamente, porque los últimos neandertales, se decía hasta el otro día hace 40.000, pero realmente hace 28.000 había neandertales en Gibraltar, y de los primeros signos geométricos que con los más antiguos, bueno, el más antiguo realmente es de Cro-Magnon, está en la cueva de Blombos en Sudáfrica, tiene 90.000 años, pero los neandertales hacían garabatos geométricos en el suelo. Tecleen, comprueben las cosas y no es por ser pesado, conferencia después de la conferencia. Pero estamos ahora hace 45.000 años, que es la edad atribuida a esta flauta, que tampoco me voy a extender, en el canal hay una sesión entera dedicada a estas cosas. Se encontró en Diepgeveide, aquí en Albania, en Eslovenia concretamente, y está atribuida al Neandertal. Mientras que esto que hay aquí es un fragmento más antiguo, del doble de antigüedad, que se encontró en Libia, en una cueva, se llama Aguaftea, en la Cirenaica de Libia, y de momento tiene 92.000 años. Solo tenemos esto, es un trocito así, aquí ven la medida, en centímetros arriba, es un trocito así chiquitín, es un hueso de ave que ha sido vaciado, y esto es un agujero por abrasión circular, porque no se puede hacer de otro modo. En los huesos, si tú pegas, eso se rompe. Y está todo fosilizado por dentro, por eso no se ve el hueco. Es decir, ahora es todo piedra, pero hasta hoy no se han encontrado restos humanos en esa cueva, sí objetos, de modo que no se sabe si es neandertal o es Cro-Magnon. Estas hace 100.000 años, estas hace 50.000, e indudablemente es neandertal. Y volveré a la pregunta de antes: si tocan flautas no van a cantar, y si cantan no van a bailar. Ya no digo neandertal, sino antes de neandertal Heidelberg, que vivía hace 500.000 años, y no voy a ir mucho más allá porque realmente pruebas materiales, objetos, no hay. Lo único que llega es el hueso o la piedra, pero ni la madera, ni los vegetales, ni las cuerdas, ni las pieles, ni nada de lo que pudieron usar estos personajes, pues nos llega. Pues por eso está aquí la voz, es decir, la habilidad o la capacidad para modular. La voz es lo que sale de mis cuerdas, no es todo. Llamamos voz a lo que usan los cantantes para cantar. La habilidad para modularlo, pero no en reacción a nada, ni aleatoriamente, sino siempre según ciertos patrones, porque hay acuerdo, porque en un cierto momento nos pareció, cuando fue, que era mejor este tipo de vocalización y no otra, y ya está. Quiero decir, los idiomas no pueden haberse creado por decisión de... Los modernos sí, el esperanto, los lenguajes de programación son creados al revés, pero los idiomas arcaicos, y cuanto más arcaicos más en el sentido que estoy diciendo, son creados, digamos así, pues por decantación, sería una forma burda de decirlo. Bien, pues avancemos un poquillo más. Es decir, hace 1.000.000 de años hablábamos o nos comunicábamos con un código vocal y auditivo, evidentemente, algo nos diríamos, digámoslo así, menos complejo, por supuesto, sintáctica y articulatoriamente, y proporcionalmente con menos distorsiones consonánticas, que es lo que son, deformaciones de sonido vocálico, y proporcionalmente más rico en sonidos vocales, que es lo que literalmente significa. Pero hay otra entidad de cosas que se llaman lenguas tonales, que también se suponen muy arcaicas. Este señor es Joseph Jordania, es también un etnomusicólogo muy famoso, ahora anda por aquí, por Australia, pero realmente es de Georgia, de aquí. Tbilisi, la ciudad es Tbilisi. Joseph Jordania se ha hecho famoso, ha sido bastante criticado porque también se ha metido en temas de evolución y cosas, y tiene pues algunas teorías, algunas más sorprendentes y otras menos, pero en fin, lo primero que hay que hacer para criticar a alguien es leerlo. Esto es mi consejo, y no hablar de oídas, porque de oídas debemos estar hablando como 2,5 millones de años. Es decir, nosotros sí hemos leído a Jordania, y aunque algunas de sus hipótesis sobre la evolución puedan parecer a veces un poco atrevidas, otras son completamente racionales, y sobre todo sobre la polifonía. Es un experto en polifonía tradicional, que es una cosa que ocurre en los Balcanes actuales, bueno, de Pirote supongo que lo conocen, canto de Pirote, o la polifonía georgiana, o empezaremos de otro modo. Esto que ven aquí es la distribución de las lenguas actuales, las modernas, son las familias lingüísticas, que según algunos, los más conservadores como Chomsky,
menos a favor de lo que se está defendiendo aquí, dicen que las lenguas humanas modernas articuladas no tienen más de 150.000, 200.000 años, y que antes, más allá de 300.000, 400.000, los simios estos de los que estoy hablando pues simplemente rebotaban por el suelo, y no voy a citar más acciones, en fin, lo básico, ¿no? Afirman Chomsky y otros, o Bickerton, el padre de la teoría del protolenguaje, no del musilenguaje, sino del protolenguaje, pues que hace medio millón de años los simios o los humanos, Homo habilis, toda esta gente, no, cognitivamente, la cognición, digamos, no operaba. Estaba ahí, a lo mejor, pero no era una fuerza activa para mejorar las cosas o para comunicarnos. Pero hay un fenómeno muy curioso, es decir, nadie sabe realmente desde cuándo estamos hablando. La gente más a favor de un origen más arcaico, como estamos defendiendo aquí, pues claro, sitúan las cosas como estoy diciendo. 1 millón de años protolenguaje, en algún momento comienzan a diverger las cosas y con el tiempo van apareciendo las lenguas articuladas. Es decir, el mayor nivel de complejidad, que evidentemente es el articulatorio, tiene que ser más moderno. Y hay unos fenómenos muy curiosos que se llaman lenguas tonales. Todavía quedan algunos restos, mayormente aquí, todo el sureste asiático, pero también aquí en África, lo que llamamos lenguas khoisan o bantú, son muchísimas. Pasa que estas solo tienen 2 tonos, 2 alturas. Una lengua tonal, lo aclararé ya, por si no, todos los músicos no va a estar claro, pero a lo mejor choca, ¿no? Es una lengua en la que la prosodia, es decir, la altura a la que se dicen las cosas, determina el significado. Esto los que hablamos lenguas articulatorias es una cosa impensable, porque no es así. La prosodia les dirá cómo me tomo yo las cosas, si me las tomo a chunga o si no, mi actitud mental, por ejemplo, o mi estado mental, o la ironía. La prosodia informa de muchas cosas, fundamentalmente de la actitud del que está hablando. O si hay otra prosodia que sintáctica, ¿no? Si pregunta, si no, pero realmente lo que estoy diciendo es lo mismo, lo diga alto o lo diga bajo. Sin embargo, en estas lenguas no. El caso más extremo es el cantonés, está aquí, en la península de Cantón, que tiene 9 rangos de entonación. Es decir, que los hablantes de lenguas tonales, cuando hablan entre ellos, no es que haya una altura absoluta, es decir, que entre do y mi, de la tercera octava, eso no es, porque hay gente que habla muy grave y hay gente que habla muy agudo, sino que yo cuando iba a hablar a otro hablante tonal, dentro de su espectro, reconozco. Yo lo asimilo más bien a ascensos y descensos. Pues los músicos no tenemos ningún problema cuando oímos música en saber si ha subido cierta cosa o ha bajado, o se ha quedado quieto, es lo mismo. Pero en vez de aplicado a un código musical, aplicado a un código lingüístico. Esto choca porque en la mayoría de lenguas actuales las consonantes son las que determinan el significado y la sintaxis lo que quieras, pero no la entonación. Esto, aunque le pusiera a cantarlo, y me pongo a cantarlo, pero lo que estoy diciendo son las palabras, no la entonación de las notas la que lo determina. Sin embargo, el griego clásico, el que se hablaba en la lengua en la Grecia clásica y durante el Imperio también, era una lengua tonal. Tenía saltos de quinta, todo esto está mostrado por los lingüistas y aquí no hay nada nuevo tampoco. Pues hay otro fenómeno muy curioso que se llama polifonía tradicional, que tampoco sabemos desde cuándo está ocurriendo, y esto es lo que ha estudiado muy bien no solo Joseph Jordania, sino otros muchos musicólogos de la esfera de Grecia, Tesalónica, Tbilisi y también de Georgia, del Cáucaso. Aquí Georgia es Chechenia es la parte del sur, es aquí, pero es población europea. Los chechenos no, pero los georgianos son población europea, digo, en la historia. O los eslav, por ejemplo, los dos idiomas más antiguos europeos, más próximos al indoeuropeo, son el vasco y el eslav, que se habla en ciertas montañas de Georgia. Bueno, Georgia es un país muy curioso donde la tradición monofónica no existe. No digo entre músicos, sino tú vas por la calle y le pides a 2 personas que canten, y le dices, cántame unísono. Y los tíos te dicen, pues si somos 2, ¿por qué vamos a cantar a unísono? Canta uno a unísono si está solo, pero si no. Es decir, no es una polifonía como estamos habituados a oír aquí. Hace muchos usos de disonancias, segundas, séptimas, y este tipo de intervalos que aquí llamamos disonantes, allí se aprovecha precisamente para
introducir secciones, cadencias, pero no estoy hablando de músicos, estoy hablando del folclore. Todo lo que estoy diciendo ahora de polifonía es del folclore. Es decir, ¿desde cuándo viene esto? Pues una fuente ilustrada en torno a 1600, que es la más antigua escrita que tenemos, dice que esto viene de la Edad Media. Realmente nadie lo sabe. Bueno, esto era Grecia, en efecto. El epirote todavía no tiene más que teclear epirote en YouTube o entrar en el canal. Es una práctica polifónica que no es improvisada, porque con mucha frecuencia la parte que canta el coro, porque se cantan a coro. Hay un solista que fluctúa y hace sus bríos, o dos solistas, o a veces dos coros, pero la parte que canta el coro no la puedes improvisar, porque si no, no sería parte del folclore. No sé si me estoy explicando. Es decir, puede haber variación, y en el improviso siempre hemos funcionado así, hasta que inventamos un sistema de notación. Cantamos el mismo tema, pero lo tocamos pasado mañana y hay variaciones. Ella toca las percusiones, allí tocan el rabel, y hay pequeñas variaciones. Pero en la parte que está memorizada en la tradición folclórica, si la saben todos, pues eso no lo puedes cambiar. Es decir, con mucha frecuencia en la polifonía balcánica y en la polifonía georgiana, que está aquí, Balcanes, en realidad abarca todos los Balcanes, pues con frecuencia la parte más estable es precisamente la que todo el mundo sabe, la más antigua. La que menos ha variado es precisamente la que cantan a coro. Bueno, si teclean canto georgiano o polifonía balcánica pueden aprender más sobre estas cosas. El problema, se han hecho muchos estudios sobre la musicología de todos, hay también en el antiguo Chernobyl, Polesia se llama, en toda esta zona de por aquí, y hay muchos estudios de musicología de los últimos 20 y 30 años, incluso más, pero no se traducen al inglés. La mayor parte están escritos en griego, en cirílico, en ruso, y eso es lo que hay. De momento la compilación más exhaustiva y más clara es la de Joseph Jordania. Gracias, Joseph, ya te lo pagaremos bastante, porque Dios sabe cuánto tardaremos en traducir esto, no digo al castellano, al inglés. Yo les he citado los centros, si tienen más interés me preguntan. Tbilisi, también en Atenas, también hay algún departamento que se dedica a esto, pero claro, el griego es el griego. Pues esto está, por esta razón, ahora sí, ahora estamos viendo las lenguas tonales, aunque no todas, ¿eh? Estas son las familias lingüísticas actuales, y estas son las lenguas tonales que en algunos casos coinciden con estas cosas. Por ejemplo, aquí hay lenguas tonales y también hay polifonía tradicional, aunque ahora no la estoy citando, en Taiwán y en algunos sitios. Aquí nos indican todas. Aquí están las bantús, que son mayormente de 2 tonos, nos indica aquí. En el sudeste asiático, Taiwán, el cantonés, que tiene 9, ya se lo he aclarado, y algunas más. Las lenguas amerindias también hay algunas, pero la mayoría son de 2 tonos. O el jawa en Liberia se tiene 4, jawa en Liberia en África, y también el griego clásico, que era una lengua tonal. Pues bien, lo que decimos tonos o vocales, que es lo que insertamos en la corriente del habla, porque yo podría entonar lo mismo que estoy diciendo sin consonantes. Son 2 elementos diferentes. Yo genero un sonido musical con mis cuerdas y después lo deformo con casi 100, todos no son articuladores, pero 100 y pico estoy gobernando ahora, y si cantar alguno más. Pero esto pues corre a cargo de determinadas estructuras. El control articulatorio o motor complejo para hablar o para tocar o para lo que sea es competencia del hemisferio izquierdo, mientras que el área, el opérculo temporal derecho que hemos citado en Humor Gaster, la noticia es de antes de ayer o así, la de los hablantes de lenguas tonales, es competencia del hemisferio derecho. Han sentado a un montón de gente que habla idiomas como los nuestros, como el inglés, como el italiano, etc. Y después a un montón de gente que habla idiomas tonales como el cantonés, el thai, que se habla en Tailandia, y alguno más de por allí, y se ha visto en los escáneres que ellos, los que no hablan articuladas, el opérculo temporal derecho se les activa, mientras que nosotros. Pues hemos llegado al final de la segunda sección, cerramos en un momento. Esto es un mapa, no sé si se ve bien, si apagara la luz sí, pero entonces veríamos menos. Está hecho con notas, es una gran partitura. Es una gran partitura. No sé cómo suena. Si tuviéramos un ordenador para pasarse, evidentemente está hecho al revés. Es decir, no está hecho por ver cómo suena. ¿Se ve o apago? No sé. Apago un momento.
que si apago no puedo ver la sirena. Son notas, es una partitura de orquesta, clave de sol, semicorchea, lo que no está es muy bien enfocada, puede ser. No puedo controlar eso. Para ilustrar que cuando hablamos de la música occidental, pues nos estamos limitando a la música de los últimos 9 siglos o algo así, de Europa y actualmente algunas otras zonas, Norteamérica, etc. Pero realmente estamos ignorando 5/6 de los humanos, y si nos ponemos en una escala temporal, pues ya no lo he calculado, no sé decir exactamente cuándo. Es decir, que la música, en efecto, igual que el lenguaje, el habla en este caso, es un fenómeno universal, y eso significa que no se conocen culturas ni pueblos que no hablen ni que no hagan música, y del mismo modo no se conoce ninguna cultura humana, pequeña o grande, que cante pero no baile, o que baile pero no toque instrumentos, es decir, que las tres cosas cuando ocurren a la vez. Y es la misma pregunta que formulábamos respecto al neandertal, por supuesto. Neandertal hablaba, de eso ya hoy no hay ninguna duda. Cantar cantaba, y tallar tallaba flautas, pero hasta qué punto podemos retrotraer ese asunto, pues ese es tema de investigación. Ella es Susan Langer, que es la que hemos puesto en el cartel de las conferencias. El próximo viernes hablaremos de ella. Bueno, este es el inventito. A veces lo pongo por aquí y por allá, me aburro. Esta ya hemos dicho lo que teníamos que decir, no hace falta aclararlo más. Las lenguas tonales tienen, los hablantes de lenguas tonales, un procesamiento distinto, y aquí se indican algunas de las cosas que ya les he dicho. En cantonés, por ejemplo, la misma sílaba fu, dicha con diferentes entonaciones, ascendentes, descendentes, a más altura o a menos, pues significa todo esto: esposo, amargo, rico, soportar, mujer, padre, suerte, atrapar, disimular. Pues un código mixto, híbrido, como probablemente lo fue en la antigüedad. Ellos son unos amigos de Madrid, los Rosillo, un cuarteto vocal. Y aquí hay más cosas parecidas que tampoco me voy a detener. Él es Lawrence Parsons, también un eminente neurólogo de Texas. Ahora anda por Inglaterra, un buen amigo. Esta foto es de ellos. Esto es San Antonio, en Texas. Y esta foto la hicieron allí. Es un pianista debajo de un escáner, y ahí están observando qué es lo que ocurre. Él es un conocido, no estuve tanto tiempo como con Larry, pero también es muy famoso, se llama Gottlieb Slow, y demostró ya, trabaja en el Beth Israel, en el hospital de Boston, y demostró en el 95 que los músicos que tenemos oído absoluto, la mayoría de pianistas, flautistas, el oído absoluto no se aprende, como dicen algunos por ahí. Mucha gente dice que es que el oído absoluto se adquiere, se aprende. Esto es falso. El oído absoluto se nace y se preserva o se conserva si nos enseñan ciertas cosas a una cierta edad, y si no, no se conserva. Pero él fue el primero que dio el campanazo, demostró que los músicos que poseemos oído absoluto, el área de Wernicke en el lado izquierdo es casi el doble que los sujetos control. Es decir, que destinamos mucho más córtex a procesar los sonidos musicales que un humano no alfabetizado en música. Pues no me paro sobre todo esto, pueden encontrar más cosas en el canal o buscando por su cuenta, y aquí más de lo mismo. El mandarín tenemos 4 niveles para la misma frase. Hay otras, aquí tenemos en Indonesia, el thai, el cantonés, el griego antiguo, con él acabaremos la clase, y no me paro más ahí. Ella es Diane Folk, con unos amigos, es lo que nos pidió, nos envió la foto. Teníamos otra, no, o sea, de esta, para un libro, dice, aquí estoy con unos amigos, y así la presentamos. Y él es el ejemplar que hemos presentado antes, de Homer Gaster, donde se ha documentado algo. Quien ha propuesto que tenga que ver con el procesamiento del tono, es decir, de las vocalizaciones, es ella, y por eso está aquí. Y esto es lo que veremos la próxima semana, solo como presentación. Aquí no me voy a detener, es decir, ¿qué son los sistemas simbólicos? Que esto es algo ya mucho más complejo. Ahí puede entrar el arte, cualquier lenguaje científico. Estas son las propuestas de lingüistas y otros psicólogos como Susan Langer o Nelson Goodman, y algunos más que veremos en la próxima conferencia. Ahora no me voy a parar. Hablaremos de esto, es decir, la mente generativa también se nos ha llamado al cerebro de Homo sapiens. Ahora no estamos hablando de habilis ni de nadie, sino de los modernos.
diferentes sectores del mundo, pues generamos diferentes códigos, a veces más complejos y a veces menos. Este representa la armonía o la proporción entre ciertos sonidos. Este representa un oscilador armónico o la acústica, leyes un poco más básicas. Este representa la música, es el inicio de la consagración de la primavera. Re, sol, la, do, si, do, si, sol, mi, si, la. Este representa otros códigos expresivos, como pueda ser la danza o cualquier otro, que están fuertemente asociados a la obra de Stravinsky. Es un ballet sobre escenas de humanos arcaicos. Esto es lo que es la consagración de la primavera. Esto es logos, el vocablo griego para la voz o la palabra, que es otro código diferente. Ahí dice ASL, no debería haber puesto eso, debería haber buscado el gesto auténtico de los sordos, mientras que lo he puesto con, esto se llama sistema dactilográfico, pero esto no es el lenguaje de los sordos. Lo que dice ahí es ASL, American Sign Language, lenguajes gestuales, como los que han aprendido algunos simios superiores. Este es un código de matrices, que es lo que leen estas máquinas, es decir, nada concreto, pero muchas posibilidades. Este es el código genético que pueden decir, pero ese, Manuel, ese no lo hemos inventado, ese estaba en la naturaleza. Bueno, pero lo hemos descubierto y de hecho sabemos manipularlo, lo estamos aprendiendo, y este es algo similar, pero para la química. Esto solo es la cafeína, es un chiste. Bueno, un chiste muy cosa. Y este es el que aglutinará la charla del próximo día, se llama Korzybski, Alfred, es el padre de la semántica general, y aclararemos qué es eso. La máxima más conocida es esta, el mapa no es el territorio, y hablaremos de él. Y estos son los invitados, y ahora no me paro más, dedicaremos un ratillo a cada uno, por si quieren asistir. Estos son códigos simbólicos un poco más complejos, derivados de lo mismo, ilustra el formato de alguno de nuestros libros, ya les mostraré más en la próxima clase.